nos adentraremos en el misterio. Iremos más allá de la lógica y del sentido común. Verdad, mentira, de ti depende. Hoy, fenómeno OVNI. Bueno, haciéndonos eco del sentir generalizado de muchos de nuestros radioyentes que nos pedían también que habláramos de fenómenos paranormales, pero no de los habituales. Sí, Mariana me mira con unos ojos diciendo ¿de qué está hablando? Sí, pues no lo entiendo. Ya, vamos a hablar de ovnis. Hoy vamos a hablar de ovnis, otros días hablaremos de otros fenómenos también que son naturales, que coexisten con nosotros, que han estado siempre ahí, pero a los que la ciencia oficial pues no les ha prestado la atención la vez que debieran, posiblemente porque iban a desmontar la estructura científica histórica de conocimientos que esa ciencia oficial con tanto esfuerzo durante tantos años ha ido elaborando. Podemos hablar de que se han encontrado un pico de hierro en un estrato geológico que tenía 1,4 millones de años de antigüedad, en unas excavaciones que se hicieron, ¿vale? Estar en una mina sacando bloques de piedra y aparecer dentro, encastrado de un bloque, pues aparecer la parte superior de un pico y un pedazo de madera de ese pico ya pues eso, fosilizado. Pero hoy vamos a hacernos eco de una noticia que hacía pocas fechas salía en la radio y en la televisión y a la que no le hemos prestado la atención que nos gustaría y que posiblemente se merece, y es que el Ministerio de Defensa, o al menos lo que queda de él, Marcos me mira como diciendo, me parece que has acertado, ¿no? Hombre, la verdad es que está la cosa jodida en defensa porque no hay un duro. No hay un duro, pues espero que no tengamos ninguna guerra y si no, que vengan los americanos a salvarnos. Sí. El Ministerio de Defensa hace pocas fechas ha desclasificado una serie de expedientes ovnis, creo que eran 66, 69... 80 concretamente. Vale. 80. Concretamente aquí en Canarias, fenómenos de los que se había hablado durante mucho tiempo, sobre todo por lo que ellos calificaban como prensa amarilla. Aquí en Canarias 10. Sí, es verdad. Prensa amarilla de los fenómenos paranormales. Yo recuerdo un querido periodista y querido amigo que tú seguramente conocerás, César, que no sé cómo logró sobrevivir durante tantos años en el periodismo hablando solo de estos temas, que era Paco Padrón. ¿Te acuerdas, César? No me suena. Lamento no poder, es que no, son temas que yo ni sigo ni cubro. De hecho, yo soy escéptico militante y me va a tocar el papel de abogado del diablo también en esta ocasión. Porque soy radicalmente contrario a la paraciencia, a lo paranormal, etcétera. Sí. Pero bueno. Si vas a hacer de abogado, por favor, no te pases con la minuta, ¿vale? No, estamos muy sobrados, estamos a final de mes. Yo cobro en carne únicamente. Bueno, pues aquí ya me llaman el chicharrón, ¿vale? Pero ya no estoy en venta. A Marco no sé si te daba para un caldo, y Carlos yo la verdad que ni me acercaba, pero bueno. Concretando, se han desclasificado una serie de expedientes que tenía el Ministerio del Aire. Muchos de ellos, por no decir prácticamente la casi totalidad, carecen de una explicación. Sabéis que en el caso de que se produzca algún avistamiento de estos, los testigos se clasifican en 3 categorías. En principio pues estarían los militares, pilotos del aire, etcétera. Luego pues estarían los periodistas y luego estaríamos pues la gente normal. Se han hecho muchas investigaciones. Cuando se abre un expediente pues se toma declaración a los testigos, se toman muestras en el terreno, fotografías si las hubiera, etcétera, etcétera, y parece ser que inmediatamente se daba traslado de estos expedientes también a los Estados Unidos. No sé si hay una central mundial o al menos occidental de todos estos expedientes, y algunos son realmente curiosos e interesantes. Repito, muchos de ellos no han podido ser explicados y se han quedado ahí en no sabemos.
En principio, lo que alegaban los ministerios del ejército de los distintos países es que esto formaba parte del secreto militar, porque entendían que podría producirse ataques de pánicos en la calle, la gente se moriría de infartos y de sustos, etcétera, si le dijeran que se han producido avistamientos de naves, luces extraterrestres, o sea, entidades biológicas se ve extraterrestres, de los cuales prácticamente no sabemos casi nada, sobre todo tú, César. Sí, esa va con segundas, sí, y no sé lo que te has perdido. Bueno, en fin. Sí, podíamos entrar en pánico y volvernos locos, porque claro, no podríamos defendernos frente a tecnologías de esta, bueno, pues de esta naturaleza, ¿no? Lo cierto, yo estuve mucho tiempo en un grupo de contacto extraterrestre, he tenido varias experiencias, algunas muy interesantes, que tú no has tenido, chinchate, y he podido hablar con muchas personas que no tienen el menor interés en, pues eso, tener la más mínima publicidad, que también me han compartido sus experiencias como psicólogo. Muchas veces hemos tenido que recurrir a sesiones de hipnosis regresiva porque se producen lagunas en esas experiencias, no sé cómo lo hacen, pero bloquean el consciente. Mariana se está ripiendo toda. Si podemos poner música. Oiga, me parece que me está cogiendo miedo. Te estoy cogiendo miedo, Vicente, porque te conozco hace casi unos añitos y ya casi te estoy cogiendo miedo porque estás diciendo eso. Mariana, si es que yo me tengo miedo a mí mismo también, te comprendo. No sé si deberíamos de pasar directamente. Vamos a ver algún caso, Marcos, así que es especialmente escabroso. Bueno, para asustar un poco a Mariana. De lo que ha desclasificado el Ministerio de Defensa, la verdad es que hablo de los de Canarias, yo le he echado un vistazo por encima y los que he visto son bastante simples, tanto en la descripción como en el informe, ¿no? Casi todos vienen del EVA, o sea, del Escuadrón de Vigilancia Aérea, otros vienen de buques de la Armada que los han avistado, pero en todos son como muy someros, ¿no? Como cuestión de a tal día, a tal hora se ven unas luces aproximadamente a tal distancia, se consulta el radar y no aparece. Punto, final. En lo que se ha ido desclasificando, la verdad es que no dan respuestas, simplemente explican qué es lo que han dicho los testigos, ¿vale? Que choca con otros que han trascendido a la prensa y demás, donde hay incluso grabaciones y fotos. Claro. Canarias es un punto caliente respecto a todos. Sí, pero de Canarias, fíjate de que en la red hay poca cosa, De Canarias en la red hay mucho vídeo aficionado, ¿vale? Pero, por ejemplo, en España de los mejor documentados es por ejemplo, el de Manises. Sí. ¿Vale? Que existe incluso la grabación completa de la conversación. Sí, las chimeneas escombreras, ¿no? Bueno, ten en cuenta que además uno de los colaboradores de Iker Jiménez, que es un comandante de las Fuerzas Aéreas, que además estuvo en el tema este de Manises, Fernando no sé qué. Sí, está jubilado. Sí, que tiene bastante documentación al respecto y demás, ¿no? Pero es que en los archivos de defensa se narran hechos, pero las explicaciones no están desclasificadas, porque yo lo que veo aquí es que se dan información de cuándo, a qué hora, dónde, qué protocolo se siguió, qué es lo que se vio y ya está, ¿vale? Pero por ejemplo, yo sé que en Canarias hubo un avistamiento que fue bastante llamativo, roja me parece, luego en el porque además se vio en Tenerife, en La Palma, en La Gomera, sí. O sea que hubieron muchos testigos, ¿vale? Que supuestamente era un misil que había lanzado y un barco de la Armada. Creo que era la Atrevida, la corbeta Atrevida, me parece. Sí, yo si a ti te parece bien y demás, tengo unos cortes preparados de los ovnis estos de Canarias. Espera un momento, Mariana, creo que quiere salir corriendo.
Yo no voy a salir corriendo, lo que vaya, no me asusten, que hoy para que como es día de Halloween, por favor, que no me gusta. Te vamos a asustar lo justito nada más. Por favor. Lo justito. ¿Lo pongo o qué? Sí, por favor. Sí. Lo pongo. Había oleadas muy intensas de avistamientos ovnis en las Islas Canarias españolas en 1976. Pero el caso ovni más notable se produjo el 22 de junio de 1976, cuando avistamientos muy inusuales fueron atestiguados y reportados por varios miles de personas, tanto civiles como militares. Estos avistamientos se prolongaron durante más de 40 minutos en varios puntos de las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera, Gran Canaria y por una corbeta de la Armada Española en el Martes. Es una de las pocas cuentas para incluir detalles de los ocupantes en el interior de un ovni. El informe oficial sobre el incidente, por el Ejército Aéreo Español, fue desclasificado en junio de 1994. El encuentro con un ovni en realidad comenzó con una corbeta armada de la Marina Española llamada La Atrevida. La corbeta estaba a 5.6 kilómetros de la costa de la isla Fuerteventura. A las horas 9:27 p.m., 21:27 horas, el equipo entero observó una luz muy intensa de color amarillo-azul, que venía de la orilla en la dirección del buque. Varios miembros de la tripulación en un principio pensaron que estaban viendo un avión convencional, alumbrando sus luces de aterrizaje. Las luces de pronto se desvanecieron y un tipo de haz comenzó a girar, de forma similar a un efecto de faro. Después de un análisis adicional, averiguaron que el objeto no se detectaba por el radar. Esto es más o menos un pequeño relato de cómo suceden las cosas, ¿no? Hay también una transcripción del diario de bitácora del comandante del buque, que si quieres escucharlo también lo tenemos por ahí preparado. Ponlo, por favor, sí, también ponlo, lo quieres. Sí, ponlo. Pues vamos a ello y lo escuchamos. A las horas 21:27 horas, el 22 de junio, se vio por primera vez un foco luminoso, de color amarillo azulado intenso, saliendo de tierra y elevándose en altura con dirección a nuestra posición. En principio se pensó en un avión con luz de pista encendida. El foco, una vez tomada cierta altura, 15 a 18 grados, quedó quieto, girando su proyección luminosa, dejándose de ver el foco de origen. Se mantuvo así 2 minutos aproximadamente, originándose un gran halo de luz amarillo azulado intenso, que permaneció en la misma posición durante 40 minutos, aun después de haber desaparecido el fenómeno que dio origen al mismo. A los 2 minutos el foco se fraccionó, quedando una parte más pequeña abajo, en el centro del círculo luminoso, formando una nube azulada y desapareciendo la fracción que dio origen a este núcleo azulado. La superior tomó altura en espiral de una forma rápida e irregular, desapareciendo posteriormente. Todos estos movimientos no afectaron para nada al halo circular inicial, que quedó siempre en las mismas condiciones, alumbrando parte de tierra y mar, lo que hace suponer que no fue un fenómeno lejano sino próximo. Pues lo que pasa es que no ha dado tiempo a más, pero también hay unas transcripciones de algunos testigos, como un médico y un taxista. Se llama Paco Padrón, el médico, concretamente también. Sí, un médico y un taxista que llegaron a ver incluso una burbuja con 2 seres dentro y demás, tanto el taxista como el médico. Padrón, Con lo cual yo, hombre... No, pero vamos a ver, es que este es un caso más, y un caso aislado pues puede, pues no lo sé, evidentemente se puede explicar de cualquier manera o simplemente no explicar. Pero vale, cuando son tantos casos, con tanta gente, a lo largo de tantos, me atrevería a decir, millones de años, vale, porque una cosa que caracteriza, un hecho que caracteriza a muchas religiones, prácticamente en todo el globo, ahora que se ha globalizado, valga la redundancia, la comunicación en el planeta, cuando uno estudia las antiguas religiones se da cuenta, y por ejemplo tenemos el Antiguo Testamento, que es la Torá de los judíos, tenemos el Brahmayana, el Bardo Todol, bueno, en fin, tenemos un montón de libros, no de textos religiosos, el libro del muerto de los egipcios, y la inmensa mayoría hacen referencia, recordemos también las poesías de Gilgamesh, que era un rey sumerio, que son, digamos, el antecesor
de lo que luego sería precisamente Noé. Porque nos damos cuenta en casi todos los textos religiosos ya antiguos, que tienen una cierta antigüedad, que aparecen estos seres, normalmente como creadores del ser humano. Lo hacen de barro, lo hacen de maíz, lo pueden hacer de madera, luego le insuflan el hálito vital, normalmente pues o bien soplándole en la nariz, o en la boca, o en el vientre, quiero decir en el ombligo. Es curioso como civilizaciones que no han tenido ningún tipo de contacto narran los mismos hechos. Por ejemplo, los indios Hopi en Estados Unidos, también los aborígenes australianos, los indios hormiga, todos hablan, por ejemplo los inuit. Los inuit son un pueblo esquimal en el norte de la Antártida, prácticamente en el círculo polar ártico. Todos hablan de seres que venían de las estrellas y que de alguna manera, digamos, fueron sus padrinos, sus padres. No sé si habéis oído hablar de los dogones también en África, que curiosamente el sistema sirio tiene 2 estrellas, y eso lo vinimos a descubrir pues unos 600 años después de que los dogones lo supieran. Yo me permites hacer un poco sí, de abogado del diablo. Pero cuidado con las minutas. Vamos a ver. ¿Qué interés o qué buscan? No sé cuál sería la expresión correcta. Estos seres para venir aquí, o sea, ¿qué es lo que buscan? Bueno, yo te voy a decir que no lo sé, pero a renglón seguido te voy a decir lo que concretamente un ser que se llama Genón, que viene de un planeta que se llama Apu, según él manifiesta, porque como te decía estaba en un grupo de contacto extraterrestre. Teníamos una medium, y también a través de del contacto mental se formulaban muchas preguntas. Hay un libro, si a alguien le interesa, que se llama Genón, como suena, con G. Yo creo que se puede encontrar a lo mejor en Iberlibro, en alguna editorial de estas, porque yo creo que ya esté descatalogado, y ahí se realizan una serie de preguntas y de respuestas. Ellos lo que dicen o lo que decían es que hay una confederación de mundos. Tenemos que darnos cuenta de un detalle que aparentemente puede parecer poco significativo, pero que puede ser importante, y es que concretamente el sistema solar es de los sistemas más solar planetarios, se entiende, nuestro sistema solar es de los más jóvenes que hay ahora mismo en el universo. O sea que hay sistemas solares. Bueno, esto ya es una especulación. Puede haber sistemas solares que tengan aptitud, o planetas con aptitud para la vida, que estén en lo que se conoce en astronomía como la zona Ricitos de Oro, o sea que no estén ni suficientemente lejos de ese Sol ni suficientemente cerca para impedir la vida, porque depende también el Sol, si es una estrella enana, si es... ¿vale? Entonces hay una zona, según el tipo de Sol o de estrella, donde los planetas pueden albergar condiciones de vida, al menos tal y como las tenemos en la Tierra. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo contigo. Si no me dejas acabar, Carlos. Vale. Entonces lo que decía es que hay planetas que llevan millones de años habitados y que tecnológicamente están mucho más avanzados que nosotros, que forman parte de una especie de confederación, y que esa confederación tiene por objeto facilitar o propiciar el desarrollo de la vida inteligente en aquellos planetas que puedan reunir condiciones para ello. Vale, eso es lo que nos decían, y que ellos activamente, que es lo que nosotros queremos hacer con Marte, terraformarla, transformarla en un planeta nuevamente habitable, porque parece que tuvo agua y también conserva agua y parece que tiene vida microbiana. De hecho, los de Argualla nos vamos a poner una urbanización ahí, estamos vendiendo parcelas si a alguien le interesa. Sí. Entonces, estos seres tienen por objeto facilitar el desarrollo de la vida inteligente en el planeta. Ellos dicen que llevan millones de años aquí, que además de nuestra civilización han habido muchas otras civilizaciones anteriores. Si queréis un día podemos hablar de las piedras de Ica, en Perú, donde aparecen grabados que digamos están en principio no serían explicables según nuestras coordenadas espaciotemporales, estarían fuera del tiempo.
¿vale? Estos grabados que aparecen en las piedras, nos encontramos con gente cabalgando, por ejemplo, un dinosaurio, donde se hacen, además claramente, se ven allí, donde se hacen operaciones de trasplante de cerebro, con un principio, con unas tecnologías o unos avances tecnológicos que hoy por hoy nosotros no tenemos. Digo hoy por hoy porque estamos avanzando muchísimo. Estamos avanzando tanto que posiblemente a la vuelta a lo mejor de 100, 200 años podremos vivir muchos cientos o miles de años. Ellos lo que nos dicen es que no les está permitido, porque hay una especie de consejo de gobierno de esta confederación de planetas, no les está permitido intervenir en los planetas en desarrollo, ¿vale? Y que igual que hay planetas donde habita gente que es beneficiosa o buena para nosotros, que quiere ayudarnos, hay gente que quiere perjudicarnos. No ve como nosotros podemos ver una gallina o un cochino, ¿vale? No le importamos absolutamente a nadie. Luego hay gente que les da exactamente igual. Pues lo que te dicen es que la Tierra es una especie de gasolinera. ¿Te acuerdas estas carreteras, Carlos, de Castilla-La Mancha? Sí, o de Castilla, kilómetro y kilómetro y kilómetro, que no hay nada y aparece una gasolinera, ¿no? Y parece que se te ha aparecido la Virgen. Y puedes ir allí, mear, tienes un pequeño supermercado, bar, incluso a lo mejor te puedes hospedar, poner gasolina, descansar, y un poco el planeta Tierra sería algo parecido a esas gasolineras que hay perdidas por ahí. Vamos, ¿no? Como sería como un libro que leí yo que es Estación de Tránsito, más o menos, que sí. La Tierra sería una estación de tránsito, de paso, para llegar a otros planetas, porque tendrían que hacer, digamos, una escala. Sí. Y este ser hablaba de unas 360 aproximadamente especies o entes biológicos extraterrestres, EVES, vamos a llamarlo así, de todas las medidas, tamaños y colores que visitan la Tierra habitualmente. Sí, pero a ver, yo lo que pregunto, que a lo mejor me equivoco y a ver si tú me lo puedes resolver. Para viajar a ciertas distancias, como pueden ser de estrella a estrella, tú sabes que las distancias son astronómicas, no estamos hablando de kilómetros, sino que estamos hablando de muchos miles de kilómetros o incluso años luz de una a otra. Esa tecnología que habría que tener para que una nave, algo físico, algo tangible, que puede ser de hierro o de metal o del material que no sé, ¿qué velocidad tendría que alcanzar eso? Porque nos estamos poniendo ya en plan Guerra de las Galaxias. O sea, sería como viajar a la velocidad de la luz, pero multiplicado por 10, ¿no? Bueno, ellos lo que... Marcos creo que quiere intervenir, ¿no? Sí. Vamos a ver. Yo, sin entrar a valorar si ovnis sí, ovnis no... Ovnis sí, por supuesto. Claro. Objetos voladores no identificados hay. Sí, hombre, a ver, y yo también estoy de acuerdo en que hay demasiadas estrellas como para que nosotros seamos los únicos que habitamos este cielo. O sea, me niego a creerlo, que tiene que haber más. Yo respeto la opinión de todo el mundo, pero estaba diciendo ovnis sí, objetos voladores no identificados a cientos, a porradas, montones, con fotos, sin fotos, con tal y con cual. Pero referente a lo que estabas diciendo tú, de qué hace falta, cómo se hace la tecnología y demás, bueno, si me pongo en mi lugar, que es lo único que yo conozco, que soy yo, te diré que yo ahora mismo, ni con hierro, ni sin hierro, ni con atómica, ni nada. Yo, ¿vale? Humano. Si damos por supuesto, y como bueno, que existen otras civilizaciones, no tienen por qué ser igual que las nuestras, ni tener los mismos medios, ni tener los mismos conocimientos científicos, ni siquiera estar formados de los mismos hidrógeno y carbono. Claro, es que, ¿vale? Entonces, intentar dar una explicación a algo que en mi mundo y en mi ciencia no la tiene, pues todo eso es especulación. Claro. Entonces, hacer una pregunta que no tiene respuesta, al único que nos lleva es a decir no lo sé. ¿Qué tecnología hace falta para saltar de estrella a estrella? Dime. Es que por eso pregunto, o sea... Sí, pero ¿a quién? ¿A mí? ¿A Vicente? No, es una pregunta que se hace de forma que queda ahí en el aire porque no hay contestación. Vamos a ver, hay una contestación,
Vale, yo lo que puedo hacer es un poco de periodista, transmitir lo que a mí me ha transmitido. Evidentemente puedo demostrarlo, evidentemente no, eso es evidente y palpable, por supuesto. Creo que no es necesario ser muy inteligente para darse cuenta de que yo hoy por hoy no tengo pruebas que aportar, simplemente, repito, puedo transmitir informaciones que a mí me han transmitido. Supuestamente de fuente extraterrestre o a través de contactados, repito, vale. A esa respuesta, porque claro, hay muchas preguntas, pero a esa pregunta, porque hay muchas preguntas, yo creo que difícilmente se nos puede ocurrir una pregunta que ya no se le haya ocurrido a alguien y que no haya formulado, ¿no? Difícilmente. Vale, lo que te dicen es que ellos tienen unos, es una forma de no decir nada, pero es lo que ellos te dicen, tienen unos sendras, los llaman así, vale, que es una especie de no sé cómo decirte, de luz, que es una puerta dimensional. Ellos no van metro a metro ni año luz a año luz. No, ¿cómo funciona? No tengo ni idea. ¿Existe? No lo sé. De hecho, yo al respecto también tengo muchas dudas, porque hay, cuando tú empiezas a leer algo sobre física, sobre todo física cuántica, te das cuenta que hablan de los multiversos, o sea, no del uni es uno. Nosotros estamos en un un universo, pero hablan ya los físicos de los multiversos. Se habla también como hipótesis de que esta gente pudiera venir de otros universos paralelos, donde su tecnología le permita desplazarse a otros universos, como es el nuestro. La nuestra, evidentemente, apurado nos permite salir hasta la Luna. Bueno, hemos llegado más allá del sistema solar con la sonda esa que hemos mandado, que se pierde, efectivamente. Y hay incluso quien habla de viajeros en el tiempo, o sea, de nosotros mismos, quiero decir, nuestros descendientes, viajando en el tiempo, desplazándose al pasado. Vale, es que eso es lo que te puedo decir. Yo repito, he tenido muchas experiencias en este sentido, avistamientos, he tenido la oportunidad de hablar con mucha gente, también de estar en estas sesiones de contacto donde se movía una energía especial, tiene la sensación de que estabas flotando, donde la comunicación se producía supuestamente de forma mental entre este ser, porque normalmente te asignan una especie de guía o maestro a cada grupo, tú formulabas la pregunta y bien por escritura automática o bien mentalmente recibían la respuesta. Está a millones digo a miles de años luz ese sistema solar de la Tierra, y es curioso porque era muy humano. Tú le haces una pregunta y a lo mejor no la sabía y dices, espérate que tengo que consultar y te digo. Y a lo mejor pues la psíquica se quedaba a lo mejor 2-3 minutos en blanco y luego te daba la respuesta. Luego, cuando tú haces preguntas personales que a lo mejor era conveniente que recibieras la respuesta, la hacías mentalmente, la psíquica cogía, pedía un papel, un bolígrafo, escribía, lo doblaba y te lo daba. Y no sabía lo que habías preguntado, no lo sabía nadie. Vale, si ibas a preguntar quién iba a ganar la final de la Copa de la Liga, te decían efectivamente que ellos no están para tonterías. Claro. Mira, si quieres, si quieres, hay un corte de 1 minuto más o menos de una supuesta, y yo siempre hablo así con todos las reservas, de una conversación telefónica que al parecer tienen con un extraterrestre, y que además lo que le dicen es que no hagan preguntas. Yo, si quieres la ponemos también. Sí, me parece estupendo, vamos. Sí, me ha dicho usted últimamente que no formulen, desde luego yo les voy a transmitir los saludos a todos los hermanos que estamos aquí reunidos, efectivamente. Pero ¿me ha dicho usted alguna cosa más? No formulen. Perdón, no formulen, no entiendo la palabra siguiente. No formulen preguntas a sus hermanos. ¿Sí? Reunidos. Sí. Ah, bien, de acuerdo, o sea, no desean que formulemos preguntas a sus hermanos. Sí. Sí. Sí, solicitan perdón. Sí. Sí. Sí.
Yo la verdad que no he parado de reírme. Yo tampoco cuando lo si es extraterrestre, yo soy Lola Flores, vamos. Pues vale, no, eso no es una comunicación extraterrestre, por lo menos no las que yo estoy habituado a conocer. Bien, te cuento. Cuéntame. Lo he puesto porque es que resulta que alrededor de todo esto han habido muchas cosas que han hecho mucho daño a los que de verdad creen, investigan y demás, ¿vale? Porque incluso desde cartas que se recibían de humo, que era mentira. Sí, y además quedó demostrado un montaje brutal. Sí, pero acuérdate de Josep Guijarro. Sí, vamos a ver. De Montserrat. No, en Montserrat la hostia. Y en los monegros ni te cuento. En el desierto, igual, ¿para qué te digo? Ya no sé, en una base. Pero en el desierto de los monegros sí es un centro de avistamientos ovni y además que es difícil ir a ver si te encuentras con alguno. Bueno, pero aquí en La Palma, en Punta Gorda, ¿vale? Aquí en la montaña de Matos, por donde está más o menos Briesta, pone una cámara a grabar, para que tú quieras. Eso sí, que luego puedas pasar fotograma por fotograma, porque te pueden aparecer en 2 o 3 fotogramas y desaparecen. Y verás el tráfico aéreo que hay aquí en la caldera. Y bueno, no puedo decir nombres porque no me está permitido, pero un montón de fotos que he visto, repito, de gente que no quiere tener ningún tipo de publicidad, pero los que estamos en el ambientillo pues nos las pasamos, ¿no? Vale, oye, pues mira, pues esto, las que quieras. Vamos, las que quieras. Es que, bueno, para mí por lo menos que estoy en esto, pues es que son tantas y tantas y tantas que bueno, yo es que ni me planteo la autenticidad del fenómeno. El origen, evidentemente tengo dudas, porque una cosa que he aprendido con todas, cuando estudias esto, pero no solo el fenómeno ovni, vale, sino la comunicación también mediúnica con el mundo espiritual, no dejes que nadie piense por ti. Sea quien sea lo que te diga, no dejes nunca que nadie piense por ti. Analízalo todo, pásalo por la criba de la razón, y lo que no tengas claro, recházalo. Es preferible rechazar 10 verdades que aceptar una mentira. Por eso he buscado eso, no por hacer escarnio del tema. No, que puedes hacerlo, y un poco de humor yo creo que siempre viene bien. No, bueno, pues tengo otra que es cojonuda, pero esa no. Sí, porque es curioso, ¿no? Lo que sí es verdad que no tiene, o sea, lo que no se puede discutir es el fenómeno, ¿vale? Y menos cuando pues hay pues eso, avistamientos de pilotos de vuelos comerciales, de militares, o sea, el fenómeno está ahí. El fenómeno está ahí, no se puede decir que no. Ahora, en cuanto a la procedencia, lo que dices tú, lo de la procedencia, la explicación al fenómeno, todo esto, ¿vale? Pues ahí es donde cada uno indagará y buscará si quiere y le interesa o si no, ¿vale? Ahora, discutir la presencia de objetos voladores no identificados, pues no. Y que se mueven de forma rara, pues hostia, ahí están las transcripciones del Manises, están las grabaciones del Manises también, están las grabaciones del Evo, o sea, es que hay los casos son, hay casos abrumadores. Hay casos. Ahora, la explicación que se le dé cada uno. No, por supuesto. A ver, yo, perdona un momento, hay una teoría que están estudiando ahora los científicos, que es la de los agujeros de gusano, para poder, digamos, pasar a distintos planos, ¿no? Sí, de una dimensión a otra. Exactamente, o sea, los famosos agujeros de gusano. A otro, sí, conectan 2 puntos. Entonces, del espacio. Quizá por ahí podríamos entender la aparición de ese tipo de naves y que hagan esos recorridos tan largos en un breve espacio de tiempo tan corto. Y a lo mejor lo que nosotros vemos es precisamente cuando salen de ese agujero de gusano. Puede ser una teoría como otra cualquiera. Yo no te digo, el problema que tenemos, yo voy a contar una pequeña historia que es un chiste a la vez, pero que es verídica. Cuando, pues bueno, encontrar una tribu en Australia ahí perdida en el corazón de Australia, que aquello es un continente enorme, y entonces pues hay unos aborígenes que ven pasar un camión y 3 jeeps detrás, pequeños. Entonces cuando consiguen a través de un intérprete hablar con ellos, le dicen que ellos no conocían ese animal que venía con sus crías, ¿sabes? Claro,
ellos tienen que intentar explicar un fenómeno nuevo que no encaja en su realidad cotidiana con los esquemas, ¿vale?, de comprensión, de conocimiento, se llaman esquemas cognitivos, con los que explican su realidad cotidiana. De ahí que inicialmente a los ovnis se les llamara platillos volantes. ¿Por qué? Porque tenían la forma de platillos. Era lo más próximo que podíamos llegar, repito, lo más próximo que podíamos llegar a este fenómeno. Ahora pues ya los llamamos ovnis, UFO, etcétera, porque ya hemos ido avanzando un poquito más. Hay un libro muy bueno, se llama Solo para tus ojos, de Juan José Benítez, tiene 700 y pico páginas, en donde ha recogido un montón de casos que lleva toda la vida investigando, de casuística ovni. Lo ha publicado, dice que tiene muchísimos más, y bueno, yo repito, he tenido la oportunidad de tratar con gente. Recuerdo cuando venían a La Palma, el famoso, que habrá gente que lo conocerá, el famoso grupo Aztlan, igual os suena, de Madrid, de contacto extraterrestre. Era impresionante los fenómenos que se producían, ¿vale? Entonces, claro, luego hablas con gente como la que formaba el grupo, que gente muy sensata, inteligente, algunos profesionales, médicos, abogados, etcétera, gente, repito, muy crítica, con los pies en el suelo. Pero claro, te encuentras ante situaciones y fenómenos cuya explicación más lógica, evidentemente caben más, ¿no? Pero su explicación más lógica es admitir que efectivamente estás comunicándote con un ente inteligente que lógicamente no es de la Tierra, o utiliza una tecnología que para nosotros es totalmente desconocida. Pero luego, cuando estudias lo que se llama la arqueoufología, o sea, te das cuenta cómo culturas, repito, que es lo que decía al principio de mi intervención, culturas distantes, separadas miles de kilómetros. Por ejemplo, los aborígenes de Australia es posiblemente la cultura más antigua que existe en la Tierra, puede tener unos 60.000 años de antigüedad, y ellos ya reflejaban, ya transmitían, porque se transmite oralmente la información de una generación a la siguiente, ya hablaban de estos seres que vinieron de las estrellas y que les enseñaron lo que ellos pues tenían que aprender sobre agricultura, ganadería, medicinas, etcétera. ¿Vale? Entonces, pues, esto, repito, es un elemento común. Tú te vas el Mahabharata, el Panchatantra, el Ramayana, por ejemplo, los textos sagrados, que tiene un montón, de los hindús, y hablan de guerras con rayos de luz que destrozan al enemigo, y un dios que se enfrenta con el otro, el Vishnu, el no sé cuántos. Entonces, ya te digo, es que desde hace muchos miles de años tú te coges el Antiguo Testamento, y yo creo que en Occidente posiblemente es de los primeros libros, repito, en Occidente, de ufología que se han escrito. Identificaban al dios o a su dios, que ellos los llamaban Yahvé, dioses, con un ser superior al que no trataban propiamente como un dios, tal y como nosotros lo entendemos ahora, sino como los dioses, como seres superiores, con una inteligencia muy grande y con una capacidad tecnológica que ellos no eran capaces de entender. Eran pueblos que vivían prácticamente de la ganadería y algo de la agricultura mínimamente, no eran capaces de entender. Entonces, claro, tú te imaginas a Dios cuando a Moisés le dan en el Sinaí las tablas de la ley, y tú ves la descripción que hace el Antiguo Testamento, ¿no? La zarza ardiendo, estuvo allí cerca de un mes, cómo bajan. Dios, ellos lo llamaban la presencia de Dios, el esplendor de Dios. Tú ves el Arca de la Alianza y dices, bueno, pues qué Dios más complicado, solo determinadas personas podían acceder allí. En fin, empiezas, es que podríamos no acabar, empezar y no acabar, ¿no? Entonces, si eso lo conectas o lo relacionas con otras religiones o con otros textos sagrados de otras religiones, pues te das cuenta que hay un elemento, un hilo conductor común a todas ellas, y es la presencia de unos seres, repito, pueden ser extradimensionales, pueden ser a lo mejor nosotros mismos que hemos viajado en el tiempo, lo veo improbable, pero puede ser, o puede ser lo que yo considero más probable, gente que viene de otros sistemas solares, algunos de los cuales tienen varios miles de millones de años más que el sistema solar nuestro, porque el nuestro es muy reciente, y para ellos el tiempo y el espacio pues no existe. Han encontrado la forma de desplazarse prácticamente de forma momentánea desde su planeta de origen a millones de años luz, pero de forma prácticamente instantánea. Pero lo que yo no entiendo es, si yo viajo tan lejos, cuando descubro realmente algo que me pueda interesar, como es una civilización, como es un planeta habitado,
O sea, lo lógico es que yo trate de algún medio, de alguna manera, de ponerme en comunicación con esa gente para poder ver qué es, qué hacen o qué no hacen, o qué tipo de inteligencia tienen, o cómo, ¿no? O sea, no estar ocultos y que nada más... Vamos a ver, yo hoy estaba leyendo en internet una noticia que me ha impresionado mucho y me ha agradado mucho, y hablaba sobre las tribus que hay en el Amazonas que no han sido descubiertas. Sí, hay muchas. Pues sabes que hay un ministerio, ¿vale? Un ministerio de los nativos, los aborígenes. Entonces, es tal el daño que han hecho los misioneros de todas las religiones, católicas, evangélicas, es tal el destrozo cultural y social y económico que han hecho, que les impiden entrar en contacto con esta gente. Aparte, lógicamente, las enfermedades que le pueden transmitir, para las cuales no están preparadas. Vale. Yo creo que ellos a nosotros, esto es una opinión personal, ellos a nosotros no nos necesitan para nada. Absolutamente para nada. De hecho, incluso dicen, pueden llegar a vivir varios miles de años, porque son capaces de autorregenerar o de regenerar, digamos, de limpiar su propio cuerpo, ¿no? Aquí tenemos que tomar, pues, zarza, parrilla y huesos de uva, etcétera, por no decir la marca, ¿no? Claro, ¿por qué lo hacen? Ellos siempre te dicen que no son Dios. Ellos hablan, cuando se refieren a sí mismos, como nuestros hermanos mayores, pero no mayores en el sentido de superiores, sino como más viejos, ¿vale? Como el hermano mayor. Efectivamente, ¿vale? Como el hermano mayor. Y nunca, por lo menos en los contactos que yo he tenido, ellos nunca se han puesto como dioses o como seres superiores a los que hay que adorar o rendir culto, o no. Y claro, ellos te dicen que ellos personalmente tienen el universo infinito entero. Ellos no necesitan a la Tierra para nada. Pueden estar aquí, perdona, y no los estás viendo. Quiero decir que pueden volverse o transformarse o volverse invisibles. Te lo digo porque muchas veces se hacen fotos y luego que tú no has visto nada. Aquí en La Caldera tuvimos en los años 80 y pico, me parece, una foto de una niña, y entonces pues no se vio nada, y detrás de la niña, cuando se revela la foto, digo, es que hay tantísimos casos que podríamos estar hasta mañana hablando de ellos, pues aparece una figura translúcida. Por ejemplo, el barranco de Badajoz, en Güímar, ¿vale? Conocido Barranco del Diablo, pues se han dado muchísimos fenómenos de este tipo. Había unos señores excavando una galería allí y de repente se les cae una pared que tenían enfrente y se encuentran con unos seres intraterrestres, ¿vale? Que vivían allí, translúcidos, así como si fueran como monjes con una capucha, pero blancos, pero translúcidos, se podía ver a través de ellos, no eran opacos, ¿no? Y con la misma desaparecieron. Quiero decir que en Canarias, aquí, al que le interese estos fenómenos, yo recuerdo cuando estaba Paco Padrón, el periodista, no el médico este que estábamos viendo, que iba en el taxi, que también se llamaba igual, Paco Padrón, el periodista, en Diario de Avisos tenía todos los domingos una página que hablaba precisamente de otros mundos, de otras realidades, de todas estas cosas. No sé si se podrá rescatar en la hemeroteca, no sé si se podrá rescatar. El Diario de Avisos tiene la hemeroteca de pago. De pago, vale, pero todos los domingos viene un artículo de Paco Padrón a una hoja completa donde explicaba siempre un caso. Entonces, recuerdo, yo no me perdía un diario los domingos, y ya te digo, pensar que estamos solos en el universo, no, pues, hombre, es una tontería. Yo creo que no tiene sentido. No tiene sentido. Luego, cuando nos fijamos aquí en la Tierra, hay lugares donde la vida a nivel microbiana no debería existir, y está, y tú esto sabes más que yo, las fumarolas estas que hay a 10, 11.000 metros de profundidad, no, por supuesto, que es que no solo bacterias, que hay cangrejos, hay que tú dices, coño, solo la presión es que los dejaría como un billete de 5 euros, vamos, aplastados, y están viviendo, y esos mejillones que son inmensos, las extensiones que viven al lado de las fumarolas, que tú como marino, tú esto lo conocerás mejor que yo, a unas profundidades que tú dices, Dios mío, ¿cómo aguantan esta presión? Es más, ¿cómo viven aquí, sin luz, solo con el calor y el sulfuro en las minas de Río Tinto, esas aguas estancadas, contaminadas, ¿vale? Entonces han encontrado vida en lugares insospechados, vida tal vez muy básica, muy elemental, microbiana. Entonces parece ser que la vida es una constante en todo el universo, y que allí donde puede, las moléculas parece que tienen la estructura de la materia está diseñada, tal vez me estoy excediendo lo que estoy diciendo, pero está diseñada para reorganizarse y generar vida orgánica, aunque sea muy elemental, pero parece que en todos los sitios.
No, eso sí, hombre, están la vida extremófila, que es como se le llama. Efectivamente, extremófilos, organismos extremófilos, sí, que viven en condiciones prácticamente inhabitables para el resto. Pero bueno, hay un estudio que estaban haciendo en Río Tinto, si no me equivoco, que era precisamente sobre eso, sobre la vida extremófila, para ver si en Marte, debido a las condiciones que tiene, podría existir algún tipo de vida de ese tipo, de extremófilos. Pero hasta ahí puedo leer, como decía el otro, porque más no... Yo lo que digo es que parte del problema, vamos a ver, eso para quien le interese, evidentemente, parte del problema es que estamos intentando buscar similitudes con con nosotros. No, la vida extremófila no tiene nada que ver con nosotros, vamos, son de no, pero son cosas tan diferentes como el agua y el vino, chico, porque... Sí, pero mira, relájate. ¿Cuál es la base de la vida de los extremófilos? ¿No es el carbono? No son de carbono. La base no es el carbono. No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Habría que preguntar a los que estudian eso. A ver, hijo. ¿Aquí en la Tierra conocemos otro tipo de vida que no esté basada en el carbono? Pregunto. Bueno, yo no la conozco. Aquí la vida se basa en cadenas hidrocarbonadas, de carbono, hidrógeno y oxígeno. Pues entonces vamos a lo que vamos. Intentar explicar cuestiones de cómo se puede dar la vida en Marte, en Saturno, en el copón bendito, en el A3787, e intentar encontrar respuestas basadas en lo que nosotros conocemos como vida, que es el carbono, ¿vale? Eso para mí es un error. ¿Por qué tienen que ser de carbono? Primera, es que es lo mismo que cuando preguntabas cómo se hace para ir de un lado al otro y nos vamos al agujero negro. Mira, es que la teoría esa de Einstein, de la curvatura del espacio y demás, eso ya existe, esa claro, teoría. Otra cosa es que la podamos demostrar, no la podamos demostrar, que sea verdad, que uno se la crea o que no se la crea. Pero vamos a ver, todo es bajo la explicación de nuestra forma de ver. Lo que decía Vicente, desde nuestro espacio cognitivo. Pero es que no tenemos otra forma de verlo sino desde nuestro punto de vista. No tenemos otra manera de verlo. Mientras uno de verdad quiera indagar en estos temas y no abra la mente, y no la abra, pues no llegará a ningún sitio. Entonces, imaginarse formas de vida de carbono fuera de aquí, como si me imagino también lo que me dé la gana, es imaginación. Pero centrar las respuestas, cuando uno las está buscando en nuestro sistema, en nuestro conocimiento, en nuestro saber, nos limita totalmente a encontrar respuestas. Vamos a ver, nosotros lógicamente tenemos que utilizar los esquemas que empleamos para entender el medio ambiente en el que vivimos y nos desenvolvemos, en principio para intentar entender otros medioambientes que son totalmente desconocidos. Evidentemente podemos encontrarnos con que hay vida que no tiene como base el carbono, sino el silicio, evidentemente, o formas de vida que para nosotros son inimaginables, por ejemplo. Pero claro, tenemos que intentar entender el mundo que nos rodea a partir de los esquemas cognitivos que tenemos para desarrollarnos y desenvolvernos en él. Esquemas que estamos modificando constantemente con todos los avances tecnológicos que se van produciendo, ¿vale? Que vamos ampliando y sustituyendo por otros. De hecho, en ciencia, las teorías, una buena teoría es aquella que es capaz de sobrevivir o de vivir o de mantenerse durante 50 años. Normalmente en 8, 10, 12, 15 años una teoría es sustituida por la otra. Y las teorías, al fin y al cabo, son simplemente formas de intentar explicar la realidad que se someten a contrastación. Vale, y eso es lo que quería decir. Me gustaría, César, respiras aún? Sí, a duras penas, pero sí. Yo es que todo lo que no se base en la evidencia científica me parece una patraña. Eso para empezar. Y segundo, es cierto que es estadísticamente improbable
que no es imposible que exista vida fuera de este planeta, pero es que lo que nos asusta, creo yo, sociológicamente hablando, es que la posibilidad de que estemos solos realmente sea real, valga la redundancia, es decir, que seamos los únicos y se acabó. Eso, desde el punto de vista sociológico y psicológico, destroza a cualquiera, y creo que ese miedo es el que puede generar o parte del origen de este fenómeno, que lo que busca es un asidero conceptual que se parece mucho a la religión, pero que no es religión. Para mí algo que lo que hay que creer, tengo muchísimas reservas. Si hay que creer en un fenómeno, usando ese verbo, el de creer, en fin. Y si es cierto que es estadísticamente improbable, como decía, que exista solamente este desarrollo vital, esta raza, esta especie y demás, pero sí es cierto lo que comentabas tú antes, Vicente, que llevamos siendo visitados, entre comillas, por seres inteligentes de otros planetas desde hace millones de años. ¿Por qué no hay una sola evidencia científica contrastable? ¿Y por qué todos, sin excepción, los fenómenos, avistamientos, contactos, están siempre rodeados de incertidumbre, no certeza plena, siempre es una imagen borrosa, siempre es un testimonio a medias, siempre es en todo rodeado un halo de secretismo un poco extraño? Si algo tiene entidad real y la ciencia puede demostrar su existencia, no necesita este velo de verosimilitud a medias. O sea, para mí todo fenómeno ovni, aunque respetable, no voy a meterme con nadie en particular, para mí es una patraña. Es más, hace bastante daño según mi punto de vista, el incidir en este tipo de historias, porque para mí es no comercial, porque en este caso no estamos ganando dinero con ello, solo faltaba, pero hay quien sí que gana dinero con estos temas, y para mí es comercial con la ignorancia por una parte y con el miedo por otra. Es mi punto de vista y no tengo nada más que decir al respecto. Dos cuestiones. Una, evidentemente los científicos piensan como tú. El mundo científico es muy clasista y muy cruel, porque si hay gente realmente cruel con sus propios compatriotas, son los científicos. Como seas una persona que has trabajado toda la vida, has investigado y has llegado a alcanzar un cierto prestigio en el campo de la ciencia y das un patinazo, sobre todo hablando de estos temas, pues lo tienes crudo. Todo ese trabajo, ese prestigio lo vas a perder en 5 minutos, te van a ridiculizar. La ciencia no se ocupa de estos temas porque no le interesa ocuparse de estos temas. Repito, ocuparse de estos temas en la ciencia es abrir la puerta al desprestigio y a la exclusión científica, o al menos a la exclusión del científico de la comunidad científica. ¿Quién se ocupan? Por ejemplo, los militares. ¿Quién se ocupa? Y creo que tienen muchas cosas que explicar, muchísimas más de las que han dicho y que por supuesto no nos van a decir. Luego, referente a que esto se basa en la fe, ¿yo qué quieres que te diga? Si tú ves una nave encima de ti, dices, coño, esto no lo pueden haber hecho los americanos. Una nave que puede tener 200 metros de ancho. Me explico, en plan platillo, con sus luces, etcétera, pasando lentamente encima de ti, sin hacer ningún ruido. Y te pongo una anécdota nada más. Tú dices, bueno, pues esto ya no es una cuestión de fe. Esto es una cuestión de que o estoy majara y estoy alucinando o realmente me ha pasado algo. A partir de ahí, ¿qué hago? ¿Intento explicarlo o me voy al psiquiatra? No te he contestado. Ya sé que la pregunta no es esa, pero no es lo mismo afrontar o estudiar o profundizar o intentar profundizar en estos temas desde las experiencias que hayas podido tener que desde la mera especulación teórica, ¿no? Vale. Vamos a ver, yo disiento contigo en que la ciencia no se interese por estos temas. La ciencia no se interesa por estos temas. Si me permite terminar, Vicente. Sí, perdona, discúlpame. La ciencia, para mí, es la primera interesada en, si hay un avance de este calibre, ser la primera en meterse a fondo en ello, contrastar, descubrir, contactar incluso, pero es que no hay evidencia científica. Y lo que más me fastidia de estos asuntos es que se contrapone la posición de la ciencia y de la no ciencia, la pseudociencia del tema de fenómenos ovni y demás. Tened en cuenta que, o estoy yo muy loco o es así, todo lo que nos rodea, todo lo que hemos conseguido como sociedad, todo lo que podemos palpar, vestir, respirar, comer, todo
es gracias a la ciencia. Excluir a la ciencia de algo tan importante como esto me parece un poco arriesgado. César, yo no he excluido a nadie, se han autoexcluido. Bueno, vale, se han autoexcluido. Sí, se han autoexcluido. Vale, no porque, bueno, me parece muy bien y yo lo respeto, pero vuelvo al tema de antes. Oiga, usted tiene un encuentro en la tercera fase, como la película. Vale, ¿qué haces? ¿No ha pasado nada o qué pasa aquí? Mire, es que hay un señor que sabe un montón, pero que no entiende absolutamente nada de esto, pero que es científico y sabe un montón de cosas, pero que esto no entiende nada. Vale, que dice que esto no puede ser, y como no puede ser, oiga, usted no puede haber tenido esa experiencia en la tercera fase. Yo sé que es ridículo, es irónico, pero es que desgraciadamente es así. O sea, cuando tú intentas hablar con un científico de estos temas, ya que tenga cierto nivel, en privado a lo mejor muestra la curiosidad por saber cuáles han sido tus experiencias y tus opiniones, pero en público, desde luego ninguna. Absolutamente nada. Y con los fenómenos paranormales, que hablaremos de ellos también, ya gracias a Dios empieza a haber alguna cátedra de parapsicología en Alemania, lógicamente el Vaticano, la Universidad Central de Barcelona. Creo que tenemos que cortar, me están diciendo, se nos va la grabación. Bueno, gracias a Dios. No es que se nos vaya la grabación, es decir, que claro, no la podemos conservar. Y que hace 10 minutos que estoy diciendo. Bueno, 10 minutos. César, creo que nos están echando. Esto no se quedará así. En el próximo programa volvemos y no se ha hinchado, ¿vale? No, si no tengo problema. No voy a bajarme del burro, pero vale, correcto. Que no quiero que te bajes del burro, entonces no tendría gracia este programa, coño. De todas maneras, antes de marcharnos, tenemos que, porque se lo debemos. Ha habido gente que ha estado mandando, bueno, en realidad un compañero nos ha mandado unos mensajes, pero como el teléfono no tenía batería, no nos han entrado hasta ahora. Así que vamos a dar lectura ahora al mensaje que nos han mandado, que no tiene que ver con los ovnis, pero dice: buenas noches, les adelanto de buena fuente que detrás de Gesplan está el ex consejero que se llevó las puñaladas virtuales y las reales. Y Gerardo. Sí, al que el hierro mata, unión y pa'lante. Me han transmitido los saludos para José, que ya cuando estaba en antena, me han retransmitido saludos para él y un saludo para todos ustedes. Les voy a dar medio minuto a cada uno para que digan lo que quieran decir y nos vamos. Vale, lo que quiero decir, pues nada, gracias por estar ahí oyéndonos y nada, y hasta el próximo viernes, que tenemos otra vez otra charlita de estas y hablaremos un poco del tema OVNI, si es posible. Bueno, para psicología, de los orbes, podemos hablar de 50.000 cosas. Si interesan estos temas, yo sobre esto tengo carrete, tengo cuerda, Es decir, que son muchos años investigándolos, estudiándolos, con pasión, ¿vale? Pero con frialdad. Yo tengo la cabeza encima de los hombros, pero los pies en el suelo. Entonces intento aproximarme a estas cosas, repito, desde el sentido común y la razón. Vale, pues ya nos despedimos. Ha sido un placer una vez más estar con ustedes aquí este viernes. El próximo viernes, como van a adelantar la hora, pues seguirán siendo las 8, pero una hora menos. Una hora menos en Canarias. En Canarias, en este caso, serán 2. Bueno, es lo que hay. Un abracito efusivo de César Gil desde donde quiera que esté. No lo habrás dejado entrar, ¿verdad? No, ya colgó. Vale. Dice, no me puedo creer que en esta radio se eche a alguien porque no hay tiempo. Digo, no, es porque yo tengo que grabar. Digo, ¿quieres entrar? Y grabo encima. No. Además que tiene un vozarrón el pobre. Digo, eso es porque has salido por ahí de fiesta y te ha pasado algo. No, si es que ni bebí, ni canté, ni salí. Digo, pues por eso, no mataste los bichitos. Pues, César, si quieres decir algo. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, César, y a todo el mundo. Pues nada, lo dicho, la semana que viene seguramente no habrá al alba. No habrá al alba porque, bueno, pues porque hay una serie de compromisos que sí nos dan de comer y que evidentemente hay que cumplir. De todas maneras, a lo largo de la semana, escuchen Radio Murión, que daremos información sobre si habrá al alba o no, o a qué hora, lo iremos viendo.
De todas maneras, un saludo a todos y muchas gracias por haber estado ahí. Hasta la semana que viene.